Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar de lo que me imagino que la mayoría de las madres estamos en este momento, este proceso de regreso a clases, la ansiedad que causa. Aquí en Canadá, te digo, aquí en Canadá es distinto porque aquí uno no tiene que estar comprando útiles, ni uniformes, ni nada. Entonces, esa cuestión de la lista del uniforme, eso no te tengo este estrés. ¿Y por qué? Pero, ¡Qué maravilla! Ya porque nos aquí, contarás. aquí no hay uniforme y, y la lista del colegio es una sugerencia para que el niño vaya con lápices, no sé qué, pero todo lo que es libros y eso se lo proporciona. Entonces, pero bueno, ahorita sí se siente esa energía, ¿verdad? De esa ansiedad por empezar un nuevo año escolar. Incluso si se quedan en el mismo colegio o si, como es en mi caso, bueno, mi hijo se queda en el mismo colegio, pero Fabiana pasa al colegio de donde está mi hijo, o sea, Rey, ahorita van a estar en el mismo colegio. Y eso, por supuesto, genera un poquito de ansiedad a nosotros los padres, las madres, más otra vez el empezar la rutina. Entonces es como a ver, son unos sentimientos encontrados, porque en un momento uno dice, ay, sí, que empiecen otra vez clases y la rutina, no tenerlos aquí en la casa, pero por el otro lado también, un chale, a uno le toca, entonces empezar las loncheras, despertarse temprano, el transporte, la cosa. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de este tema. Eh, mi querida, bueno, tú nada más tienes una. Pero tú ahora vas a tener un buen cambio que tenemos que hablar hoy también porque mi queridísima Andrea, la hija de Lisbeth, se está cambiando, de hecho, de colegio a homeschooling. Entonces, eso es un nuevo proceso también y primera vez que ustedes lo van a experimentar. En mi caso, tal cual, Fabiana, entonces pasa a este colegio de middle school. Así que tenemos mucho que conversar hoy y seguramente muchos de ustedes se van a sentir reflejados. Cuéntame cómo va ese cambio, por qué tomaron esa decisión y cómo se preparan. Bueno, como bien anuncias, es un cambio para nosotros en la familia, en la rutina. Nunca hemos experimentado eso. De hecho, lo confieso abiertamente, desde mi postura como coach vocacional, formadora para familias en el tema del sistema educativo en Estados Unidos, siempre dije, el eslogan era, el homeschool no es para todo el mundo. Y bueno, me toca a mí ahora enfrentar esa realidad, cosa que quisimos impulsar el año pasado, que sucediera justo en la transición de middle school a high school, sobre todo por el tema deportivo. ¿Ok? En nuestro caso, y quiero aclarar a la audiencia que no conoce esta terminología, esto es un programa que existe aquí en Estados Unidos, donde tú, a través de una plataforma virtual, tienes profesores para los créditos que se necesitan para graduar, pero es en función, hay dos esquemas, en función al ritmo propio del alumno o que se sienten a través como tipo la pandemia, que en determinadas horas se sientan con un profesor, una tutoría, una clase, y esa gente sí recibe un título como tal de high school. En el caso del sistema, el otro, pueden cursar entre una y hasta 6 materias por cada año escolar. Y bueno, pero es al ritmo tuyo, es al ritmo del alumno y todos son tutorías que se están ya grabadas. Y en el momento de que un alumno o una persona necesite una asesoría one-to-one, o sea, con un profesor en vivo, se solicita a través de la plataforma y entonces se les da un espacio para que aclaren dudas o determinadas cosas como con un profesor online. Ese es un cambio importante que nosotros tenemos y yo también quiero conversar en este espacio, lo que es esta transición, justo también, que la viví el año pasado, de los que se gradúan de high school y que pasan a universidades o colegios. Porque son como diferentes estadios de esa ansiedad, de esos miedos, de esas emociones que entran en juego hoy en día, ¿no? Quiero comenzar primero por reconocer que este es un momento ambivalente. ¿En qué sentido? Que es como, yo siempre lo llamo que esto es como otro capítulo de cada día de nuestra vida.
porque yo siento que cuando los padres le ponemos, "Ah, otra vez, vamos a volver a la rutina y otra vez despertarnos temprano", es como decir que un paso más adelante nos da fastidio, nos da Ujú, agotamiento anticipado. Y efectivamente sí, porque parte del éxito de lo que sabemos que va a ser que se concluye un año exitoso académico, y lo sabemos incluso cuando tenemos un trabajo, que comenzamos nuevos retos, la disciplina juega un papel muy importante. Sin embargo, ujú, cuando son jóvenes o son chamos o son niños pequeños, o sea, como por ejemplo Fabiana que pasa de un elementary a un middle school, es una etapa donde la disciplina la tenemos que ver como un factor de éxito, que ellos lo sientan, que ellos lo vivan, que ellos sepan que el volver a esa rutina es parte de lo que necesitamos en este momento de la vida. ¿Por qué? Porque a veces, cuando hay una transición importante de elementary a middle school, de middle school a high school y de high school a universidad, el hecho de que nosotros no hagamos contacto y gestionemos el miedo que nos pueda generar ese cambio, nos puede bloquear a ese cambio venidero, a esas nuevas experiencias, porque simplemente decimos, es que me fastidia volver a la rutina, me da miedo lo que pueda pasar por todo lo que pueda escuchar alrededor. Y es cierto, estamos en un mundo en este momento donde cada cambio tenemos que pensarlo, tenemos que transitarlo, tenemos que procesarlo, pero también tenemos que aceptarlo. Porque imagínense que nosotros le digamos a nuestros hijos pequeños, ay, vas a empezar un año escolar, pero es que me da miedo mandarte y si te pasa algo, y si no, mm, qué le vamos a generar a ellos? Que esa oportunidad de crecimiento debe vivirla con miedo. Y la verdad es que no. La verdad es que podemos vivirla desde esa ansiedad bonita de con qué se va a conseguir, qué va a aprender nuevo, qué retos a nosotros como papás nos corresponde ahora asumir, porque todo esta, el volver a clases, sea cual sea el nivel, es un reto para la familia, es un reto para el estudiante y es un reto para quienes acompañamos a esos estudiantes. Entonces, ujú, y creemos, como siempre yo lo digo, y hay un dicho que dice, niño pequeño, niño grande, problema grande. Porque no es lo mismo pensar en lo que tú decías y como comenzabas muy coloquialmente, aquí en Canadá no hay que buscar las listas, no hay que buscar los útiles, no hay que comprar uniforme, pero imagínense el que está preparando al muchacho y para irse a otro estado a la universidad. no sé, no te estoy preparada todavía. No sé, no sé, yo todavía no puedo, todavía no. Este, y me pasa a mí. O sea, mi hijo ya está en su segundo año de la universidad, se quedó aquí en casa, la rutina cambió significativamente, pero mi hija con este cambio que está haciendo, ella lo que dice es que mamá, yo me voy de aquí de Florida, yo me voy de aquí de Miami, yo me voy de aquí, yo me voy porque yo quiero estudiar en tal y cual otra universidad. Y yo ahí le digo, ya vaya, todavía no estoy preparada para ese momento. Estoy preparada ahorita para este cambio a homeschool, como muchos otros papás estamos queriendo que comience el año escolar para conocer cuáles son esos nuevos retos, conocer cuáles son esas nuevas oportunidades de crecimiento que van a tener nuestros hijos. Y yo creo que de ahí es donde está mi espíritu hoy de este episodio, es invitarlos a que lo vivamos desde la alegría, desde el triunfo, desde esa añoranza de que va a ser una oportunidad de crecimiento y no de rutina, de sosiego, de cansancio, porque ese mismo De cansancio lo carga, pueden estar aburrimiento. de cargas, de aburrimientos, de rutinas que desgastan, ¿ok? Porque sí es Ujú, cierto que me tocó en estos días con una mamá. Yo no quiero comenzar el año escolar, ven regañándolo otra vez, repitiéndole que tiene que hacer las tareas, que tiene que organizarse, que tal y cual. Es verdad. Pero si hacemos cosas para ayudarlos a entender a ellos cómo deben administrar su tiempo, qué beneficios le pueden sacar a que se despierten temprano, a que se acuesten a dormir temprano. De esas conversaciones que en la medida que van creciendo debemos tenerlas como mucho más conscientes. Y eso es muy importante, porque es que si no, volvemos las mamás a que nos volvemos yo que tengo la responsabilidad de las loncheras, de ujú, acostarles a dormir, de que se vayan a bañar.
mentira. O sea, en la medida en que ellos van creciendo, ellos tienen que hacerse responsable de eso, de sus loncheras, de sus bolsos, de su cuarto, de su lugar de estudio, de sus tareas. Y si lo quieres hacer tú como mamá porque te llena, porque es algo que te gusta, porque es tu manera de mostrar amor, entonces tal cual, decir, yo disfruto haciendo. O sea, porque también hay mucho, caemos en mucho de No que desde la yo me tengo carga. que parar más temprano para hacerte esto. No, yo me paro más temprano porque a mí me gusta, es mi manera de mostrar amor y seguramente en unos años ya no lo voy a hacer porque ellos se van a marchar. O sea, y Exacto. hay que también tomar en cuenta lo que tú decías también. O sea, yo siento que es un proceso de empatizar. Primero, qué bonito que nosotras dos tenemos, creo que los dos extremos en nuestra casa, ¿no? Este, el varón, la hembra y los dos en sus mundos y en su manera de vivir y de experimentar las cosas. Yo era una de las que decía, porque nosotros, claro, venimos de Venezuela, y en Venezuela nosotros no tenemos ese cambio que si cuando pasas de sexto grado a séptimo, entonces es No, una gran fiesta, una aroma aquí, que es una graduación, que es la toga, el birrete, la hora para sexto grado. Y yo decía, pero coño, qué exageración. Pero me pareció muy bonito porque aquí cambian de colegio. En Venezuela nosotros, bueno, por ejemplo, yo me quedé en mi mismo colegio. Aquí, en de toda la vida. definitiva, cambias de colegio. Entonces, claro, es como un cierre, ¿verdad? Que le hacen bonito a los que están en sexto grado, hacen un recorrido de todo su proceso por el colegio de elementary o de primaria y ahora pasas a esta nueva etapa. Ujú. Y otra vez, aunque sea, por ejemplo, en este caso Fabiana está entrando en este nuevo colegio, obviamente ya tienes ansiedad, es un colegio mucho más grande, sí, vienen muchas amiguitas de su colegio, pero también es un mundo nuevo de gente porque se vienen Se de le otros colegios más abren nuevas pequeños. oportunidades. Exacto. Exacto. Entonces, claro, ella está con ese nervio y esa ansiedad, pero, por ejemplo, para Rey, que aún se queda en el mismo colegio, da esa ansiedad el primer día, o sea, concha, le ve con quién me va a tocar, los profesores, ese nervio. Entonces, es recordar que yo también, cada primer día de cada nuevo año escolar, yo sentía miedo y maripositas en la barriga, y era mi mismo Yo no colegio, eran mis mismos dormía. amigos. Epa, yo estuve 11 años en el mismo colegio y yo no dormía. A mí Siempre. me daba fiebre horrible que yo no podía dormir, taquicardia y todo. Ay, angustia, qué desesperación. ¿Y qué más? Y son el misma gente, el mismo colegio, los mismos transportes, o sea, lo que cambiaba era el grado y el El nivel de grado. exigencia. That's it. O sea, Pero tal cual. Entonces, esas son esas emociones que uno va a ir sintiendo. Entonces, de nada, nosotros como decir, ay, pero no es exagerada, vas a estar en el mismo colegio, ay, es colegio y ujú, ya. O sea, es sí, transitar esa emoción y como tú dices, transitarlo desde esa ligereza, desde esa curiosidad, a ver cómo le va a ir ahora y tal cual como tú dices ahorita, aunque me vaya a escuchar como una vieja de esas que repite, pero chama, dentro de nada, esos chamos no van a estar, o sea, ya tú tienes a Adrián en la universidad. Y ya no necesitas de ti para que lo lleves y que lo traigas, y él ¡ah! ya sabe Puedo su pasar sketch y 48 vaina. horas sin verlo. Y O vivimos en la sea, misma casa y dormimos en es. el mismo piso, pero Entonces, de lo los que hoy te ritmos son quejabas, o diferentes. de lo que hoy me quejabas que me tengo que parar temprano, que me toca llevar, ahora es como que, coño, ahora ni siquiera tengo o sea, no conozco, no sé ni qué comió el niño hoy. ¿No? Entonces, es Exactamente. tal cual, o sea, ir transitando y hacernos los más ligeros nosotros, porque es lo que tú dices, es que fastidio, entonces un sufrimiento, es un estrés, una cosa. Cónchale, es tratar de ir viviendo cada etapa y que para ellos es importante y nosotros también, porque es lo que tú estás diciendo. Mira, nosotros puede que, perdón, que no estemos muy de acuerdo en el sistema escolar. Nosotros ya tenemos un episodio de eso. Y de lo que aprenden, y de lo que les enseñan y de cómo les enseñan. Pero ¿qué sí aprenden ellos en el colegio? Esto es lo que tú estabas diciendo, la estructura, la responsabilidad, una rutina, el llevar un sketch, o sea, un compañerismo, un respeto, o sea, todos esos son valores que ellos van a ir aprendiendo en la vida y que te guste o no te guste, lo vas a tener que hacer en tu trabajo, porque así seas un influencer y hagas lo que tú quieres en la vida, tú necesitas tener una estructura, tú necesitas tener una responsabilidad, tú necesitas tener un programa de qué es lo que vas a grabar en tus cosas, o sea, y eso es así, y eso es lo que nosotros en realidad podemos ir mostrándoles a ellos a través de, de, de su pasado por el colegio, lo que pienso Y yo. adicionalmente, agrego a eso que tú estás diciendo, Lice, algo muy importante, es el aprender a socializar y respetar, que también ese es el espacio de ellos, ¿ok? Nosotros, y hay mamás sobreprotectoras, también tenemos un Eso es episodio verdad. hablando de eso,
Eso en relación a que, ay, ahorita que los tengo, mis bebés, o siempre van a ser mis bebés, o siempre van a ser mis chiquitos. La verdad es que no, o sea, podemos tener el sentimiento de que van a ser siempre nuestros hijos, vamos a querer lo mejor para ellos, pero no necesariamente olvidarnos que ellos tienen que desarrollar un mundo social, unas interrelaciones, una conexión con los pares, que muchas veces puede ser positiva, como puede ser que no lo sea, ¿ok? Yo no estoy diciendo que el transitar de, por ejemplo, de mis hijos siempre ha sido maravilloso y que tienen unos amigos maravillosos. Mentira, porque en ese mismo Ujú, hecho de la dinámica y del sistema, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y de Canadá y de Europa, entiendo, también existe en algunos países, esa rotación continua no te permite mantenerte aferrado a un grupo de amigos de los cuales, como tú y yo, podemos recordar los amigos de toda la ujú, vida, los amigos del bachillerato con el que nos graduamos, que los vemos ahorita y recordamos cuentos de estos chamos, o sea, en este país, por ejemplo, no lo van a recordar porque no ujú, se crean esos lazos. Entonces, es el también entender que ese mundo cambiante te va a dar nuevas oportunidades, te va a permitir tener un ojo más visor que sí, que no, con quién sí, con quién no, y respetar esos espacios, porque yo creo que, y saber escuchar, una de las invitaciones que siempre yo le hago a los padres cuando estamos en estos procesos de arrancar o que me contactan para iniciar una nueva sesión para todo lo que es el tema de administración del tiempo, de los muchachos, etcétera, etcétera, es que nos demos el espacio para escuchar a nuestros hijos, escuchar qué sienten ante este nuevo momento, ante estas ansiedades que también se generan, en función a qué esperan ellos mismos. O sea, yo en este verano que estuve trabajando como con 6, 7 muchachos, yo les dejaba la tarea de, bueno, vamos a ponernos objetivos del summer o para el verano y vamos a revisarlos al final. Y después vamos a plantearnos, ¿qué esperas tú de tu nuevo año escolar? Cuando ya ahorita lo estoy haciendo, porque nos quedan ujú, son solo 2 semanas, que los estoy invitando a que hagan esa revisión, eh, es increíble porque los muchachos lo que sienten es, o sea, uno puede pensar que quieren lo mismo y la verdad es que no. O sea, no es lo mismo lo que espera un muchacho que está en el último año del colegio a uno que está empezando el high school. No es lo mismo ujú. lo que está pensando el de high school o lo que está pensando Fabiana, que está empezando middle school. O sea, no es lo mismo lo que está pensando mi hija, que está cambiando un esquema a pesar de estar en home, porque ella tiene entonces ese sentimiento de no voy a estar con mis amigos, pero a la vez tengo la tranquilidad que me puedo enfocar en lo que yo quiero, que es mi deporte. O sea, son realidades que tenemos que saber Claro. escuchar. Y esa es mi invitación, que no sintamos que Mm. esto es un ciclo más, que esto es una rutina más, que esto es un año escolar nuevamente. Porque cada uno de nuestros hijos, si tenemos uno, cada año va a ser diferente. Pero si tenemos más de uno, cada año que se repita va a ser con personas diferentes. Esas personitas lo van a vivir de manera distinta. Entonces, esa Ujú, es mi invitación, esta es mi reflexión que queríamos compartir con ustedes en este episodio, de que vivamos esta experiencia otra vez con una energía distinta, con una emoción diferente y que nos permitamos escuchar de la mano de nuestros hijos qué sienten, qué esperan. Y hay o sea, para mí eso es el gran regalo, preguntarle, ¿qué quieres tú haber logrado después de haber terminado este año escolar? Yo creo que eso es una palabra, eso es una frase muy poderosa que les deja a ellos la responsabilidad de ese compromiso que tienen que hacer con ellos mismos. Y esta pregunta no es para los que están en high school, esta pregunta es para Fabián, esta pregunta es ujú, para un niño que está empezando cuarto o quinto grado. Este es un niño que está empezando en unas dificultades, probablemente en una condición de país diferente. Eso también es importante hacerlo, saber, porque ellos ven esto como su trabajo. Bueno, ok, ¿qué esperas tú de tu trabajo? ¿Qué añoras tú haber logrado después de haber no solamente un título o un acto de graduación o un reconocimiento, sino qué esperas tú? ¿Quién quieres ser tú cuando salgas ahí? Y ellos van a trabajar en ah, me función de encanta eso. Me encanta eso, eso. sobre todo el quién quieres ser, o sea, en quién te quieres convertir, quién, o sea, si nos vamos al final de aquí al año, estamos empezando, ¿quién quieres ser tú en julio? ¿O quién esperas tú ser en julio? Porque eso también les llena de ese, ok, de esos valores, de ese progreso que voy a Esa tener yo como ser. aspiración, exacto, de Exactamente. esas Y les da, aspiraciones. exacto, y les da esa motivación de no solamente del hacer, de la materia, sino de en quién me quiero convertir. Me encanta eso es una invitación muy bonita y tal cual. Y disfrutar, definitivamente disfrutar de estos momentos, de estos días, porque pronto ya no los vamos a tener.
no volverán. Así que bueno, les deseamos desde este punto de encuentro un inicio de clases bienaventurado, en alegría, en emociones positivas, placenteras, y que bueno, que sean al final del camino de este año escolar lo que ellos deseen, lo que ellos añoren, y que vayan acompañados de unos padres que los sepan guiar y acompañar. Y si no, nos tienen aquí para escuchar nuestros puntos de encuentro. Un abrazo, nos vemos en un próximo punto de encuentro.